Muchas gracias. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Hoy día tenemos planeado estudiar lo que es dependencia lineal e independencia lineal. ¿Se está proyectando la pizarra? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien, chicos, entonces la semana pasada lo que vimos era espacios generadores. ¿Lo recuerdan? Cuando un conjunto generaba un espacio. Recuerdan que ustedes tenían cierta cantidad de vectores y estos vectores generaban un espacio. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con dependencia e independencia lineal. Entonces, ¿de qué se trata esto? Según la definición que pueden observar en 1, dice, sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. El conjunto que está formado por los vectores B1, B2 hasta un B sub K que pertenecen a este espacio vectorial se dice que es linealmente independiente, ¿de acuerdo? Linealmente independiente. Voy a subrayar esto. Se dice que es linealmente independiente, que lo vamos a denotar con una LI simplemente para no tener que escribir linealmente independiente. Sí, solo sí, la única manera de obtener que la combinación lineal de estos vectores sea igual al elemento neutro del espacio vectorial es mediante lo siguiente, que los escalares alfa 1, alfa 2 hasta el alfa sub k sean 0. ¿De acuerdo? Recuerden que esta es una combinación lineal. Recuerden que en el alfa 1, alfa 2, alfa sub k se encuentran en el cuerpo, los vectores B1, B2 hasta B sub k son del espacio vectorial. Entonces usted arma una combinación lineal, lo igual al elemento neutro del espacio, y para que sea linealmente independiente, los escalares tienen que ser todos ceros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si al menos uno de ellos es diferente de 0? Entonces va a ocurrir que estos vectores son linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Si al menos uno de los escalares es diferente de 0, vamos a decir que nuestro conjunto formado por estos vectores, son linealmente dependientes. Bien, y lo vamos a escribir como LD. ¿Ok? Vamos con un ejemplo entonces. Miren, en el ejemplo 1 le dice, determine si el conjunto B, dado por estos tres vectores, acá estamos trabajando en el espacio R3. Entonces nos dicen, es lineal, determine si este conjunto formado por tres vectores es linealmente dependiente o independiente. Entonces tenemos 1, 2, 3, entonces K es 3, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es formar una combinación lineal, es por eso que llamamos a los vectores, a los escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub K, los multiplicamos uno a uno y formamos esta combinación lineal. Combinación lineal, no lo olviden nunca. Esto es una combinación lineal. Combinación lineal. ¿Lo igualamos a quién? Al elemento neutro del espacio, que todos sabemos que es el 0, 0, 0. Entonces vamos a tener esta igualdad. Primero lo que se hace es multiplicar los escalares con los vectores. El escalar pasa a multiplicar a cada uno de los términos, ¿de acuerdo? El punto acá es encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si ellos son todos ceros, vamos a afirmar que son linealmente independientes. Si al menos uno es diferente de 0, vamos a afirmar que es LD. Si usted trabaja esta suma que observa acá, va a obtener alfa 1. Bien, esto se puede escribir como, ¿cómo se puede escribir? Como alfa 1 más 2 alfa 2 menos 4 alfa 3 igual a 0. Alfa 1 por 0, alfa 2 menos 3 alfa 3 igual a 0, 2 alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a 0. ¿Ok? Entonces tengo este sistema que ha partido de acá, que ha salido de acá,
esto lo escribo en forma matricial, este sistema de ecuaciones lineales, lo escribo en una forma matricial, obteniendo una matriz A, obteniendo el vector de incógnitas, al cual necesito calcular, y este sería nuestro vector B, nuestro vector columna. ¿Cómo se llama este sistema? ¿Es homogéneo o no homogéneo? Pregunto. ¿Homogéneo? Ya, ok. ¿Y qué ocurre con estos sistemas? Creo que era que si los alfa no eran cero, había una fila que eran todas cero. Exactamente. Bien. Entonces lo que vamos a trabajar acá es con el método de operaciones elementales por filas, ¿de acuerdo? Es decir, uno toma la matriz A, podría uno ampliarla por B, pero como son todos ceros, no hay necesidad, ¿de acuerdo? Así que al menos yo la trabajo así. Cuando ya es acá todo cero, uno trabaja simplemente con A. Bien, aunque acá acá la han ampliado la matriz. Entonces tenemos esta matriz ampliada y mediante las operaciones por fila se llega a esto. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, me fijo en la matriz A. ¿Cómo quedó la matriz A? ¿Cuál es el rango de la matriz A? 2. ¿Cuánto es el rango de la matriz ampliada? Es 2. Pero el número de incógnitas es 3, porque es alfa 1, alfa 2, alfa 3. Por lo tanto, yo afirmo que el sistema es compatible indeterminado. Bien, ¿eso qué significa? Que existen infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Y al existir infinitas soluciones de alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿de acuerdo? Va a ocurrir que puede que sean todos ceros, pero también puede ser diferentes de cero, ¿de acuerdo? Porque si nosotros desarrollamos acá, va a quedar uno dependiendo del otro. Bien. Acá tenemos entonces infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Al ser infinitas soluciones, entonces va a existir alguna forma, una que no sean todos diferentes de cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, afirmamos que el conjunto que nos dieron al principio, que B es linealmente dependiente. ¿Bien? ¿Se está escuchando? Profe, ¿puede subir un poco para anotar? Claro que sí. ¿Atrás? A la definición de linealmente dependiente e independiente. Ok. Estamos ahí. Gracias. Mientras anotan. Ahora quito esto. Listo, profe. Gracias. Ok. El ejercicio necesita desarrollarlo también. Anotarlo. No, eso es más. Con eso estoy ¿Sí? bien. Ok. Entonces tenemos la definición. Recordemos que tenemos que armar una combinación lineal, igualar un elemento neutro y calcular los escalares. Si todos los escalares le da 0, usted afirma que el conjunto es linealmente independiente, pero si al menos uno de los escalares es diferente de 0, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Entonces te dice, determinar si el conjunto D es linealmente dependiente o linealmente independiente en el espacio de los polinomios reales sobre R.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a armar una combinación lineal. Es por eso que nosotros llamamos a los alfa 1, alfa 2. Entonces, sea alfa 1, alfa 2, alfa 3, que pertenece a R, coma, armamos la combinación lineal, que está acá. Bien, mire, alfa 1 por el primer vector, alfa 2 por el segundo vector, más un alfa sub 3 por el tercer vector. En este caso los vectores son polinomios, ¿de acuerdo? Igualamos al elemento neutro en los polinomios. Pregunta, ¿quién es el elemento neutro en los polinomios? El elemento neutro en los polinomios es el polinomio nulo. Bien, lo que hacemos acá es reordenar, es decir, multiplicamos acá, escalar, multiplicamos, y después de multiplicar voy a agrupar como término independiente, término que depende de x y término que depende de x cuadrado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el elemento neutro en los polinomios? Usted me tiene que afirmar, es 0 más 0 por x más 0 por x cuadrado, ¿de acuerdo? Es de ahí de donde yo afirmo que este primero lo tengo que igualar a este primero. Término independiente acá igual a término independiente acá. Término que depende, el coeficiente del término que depende de x lo igualo a 0. Y finalmente el coeficiente del término de x cuadrado también lo igualo a 0. Entonces formamos un sistema. ¿Cuál sistema vamos a formar? Vamos a formar el sistema alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Alfa 2 más alfa 3. A ver, un segundo. Acá es alfa 3, ¿verdad? Alfa 2 más alfa 3 igual a 0. Y finalmente alfa 3 igual a 0. Entonces tengo alfa 1, acá la primera, acá es alfa 3. Bien. Pregunta. ¿Habrá necesidad de formar esto? ¿Habrá necesidad de formar un sistema matricial? ¿Reescribir este sistema como matricial? Sabiendo ya que alfa 3 es 0. No, porque se puede reemplazar directamente, ¿sí? Exactamente. Y ahí usted encontraría, si nosotros reemplazamos alfa 3 acá. Encuentra alfa 2. Exactamente. Y como ya sabes que alfa 2 y alfa 3 son 0, alfa 1 es 0. 0. Entonces, como son los tres 0, usted afirma que son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a dar el ejemplo acá de reescribirlo de esta forma, ¿sí? En el caso en el que, por ejemplo, acá no sea 0, sino sean otros números. Entonces, usted forma nuevamente su sistema matricial, su ecuación matricial, perdón, y tendría esto, y luego se puede observar que el rango de la matriz A es 3, el rango de la matriz ampliada es 3, y además el número de incógnitas, que son alfa 1, alfa 2 y alfa 3, bien, son 3. Entonces este sistema homogéneo tiene una única solución, la cual es la nula, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3 son 0. En consecuencia, es linealmente independiente, ¿ok? Independiente. ¿Entienden la mecánica? ¿Cuál es lo mecánico acá? Formar una combinación lineal con los vectores que te dan, igualarlos al elemento neutro, tratar de calcular los escalares. Eso es lo que está al fondo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo acá. Antes de eso, vamos a ver una proposición que es muy importante, que nos va a permitir construir bases más adelante, ¿de acuerdo? Te dice la proposición lo siguiente. Pregunta, ¿quieren anotar este ejercicio? ¿Lo anotaron? Profesor, este archivo ya lo subió. Sí, está arriba el archivo, así que pueden sacarle un pantallazo por último al desarrollo, pero el ejercicio en sí ya lo están en Canvas.
Sí. Vale, gracias. Igual yo después subo el PDF. ¿Bien? Veamos, sigamos. Esta proposición. Lean la proposición. Díganme qué entienden con esta proposición. ¿Preguntas? Pregunto, ¿qué entienden con esa proposición? Bien, lo vamos a leer. Dice, si usted tiene un conjunto de K vectores, bien, tengo un conjunto de K vectores acá, es un conjunto linealmente dependiente, es decir, si esto es linealmente dependiente, entonces al menos hay uno de ellos se puede escribir como la combinación lineal de los demás. ¿Se entiende? Miren, obtuvimos en alguno que era linealmente dependiente. Acá. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que nosotros encontramos que era LD? Yo les pregunto a ustedes, ¿uno de estos tres vectores se puede escribir como la combinación de otro? ¿Cuál de ellos se puede escribir como la combinación de otro? ¿Uno de ellos se podrá escribir como la combinación lineal del otro? Eso es lo que nos está diciendo esta proposición. Nos está afirmando que sí se puede. ¿De acuerdo? Luego vamos a volver allá. Vamos a ver con un ejemplo genérico. Dice, el primer resultado de la proposición dice que todo conjunto linealmente dependiente tiene al menos un vector que es combinación lineal de los restantes. Por ejemplo, usted tome tres vectores del espacio que sean linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Por la definición, existen escalares en el cuerpo, no todos nulos, porque es LD, de tal forma que cuando usted arme la combinación lineal, alfa 1, ¿de acuerdo? Por V1, etcétera, hasta alfa 6, y lo igual el elemento neutro, bien, supongamos que los escalares no nulos, vamos a suponer que los escalares no nulos son alfa 1, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, y que los escalares nulos son alfa 2 y alfa 6. Bien, supongamos que ellos son. Entonces, si alfa 2 y alfa 6 son nulos, entonces se elimina de acá y se elimina de acá. Entonces nos quedaríamos con esta ecuación. Entonces podemos despejar uno de ellos, por ejemplo, podríamos despejar el V1. Si nosotros despejamos el V1, esto que está sumando pasaría al otro extremo restando, ¿de acuerdo? O resto a ambos extremos esto. Y el alfa 1, al saber ya que es un escalar diferente de 0, porque acá lo decimos, lo puedo pasar a dividir, ¿de acuerdo? Y así vamos a obtener que V sub 1 o B sub 1 se puede escribir como menos alfa 3 dividido por alfa 1 por B sub 3 menos alfa 4 dividido por alfa 1 por B sub 4 menos alfa 5 dividido por alfa 1 multiplicado por B5. Bien, ya tengo despejado entonces acá el V1, pero recuerde usted que alfa 2 y alfa 6 son 0. Entonces, como alfa 2 y alfa 6 son 0, yo puedo sumar acá. Lo puedo sumar y lo sumo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos acá. Pero agrego, agregar. Escribo alfa 2 por B sub 2 más alfa 6 por B sub 6. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ya sé que B2 y B6 son 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué acabo de encontrar acá? Acabamos de encontrar que el elemento, que el vector B sub 1 se puede escribir como una combinación lineal de ¿quién? De B sub 2, de B sub 3, de B sub 4, de B sub 5 y de B sub 6. Es decir, de los que teníamos V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub 4, 5 y 6.
El primero, ¿de acuerdo? El primero lo escribí como la combinación lineal de los otros. ¿Ok? En este caso V1 es combinación lineal de los otros vectores. Bien, por otro lado, la proposición nos dice lo siguiente, que si W es una combinación lineal de estos vectores, entonces cuando yo encuentre el conjunto generado por estos K vectores unido con este vector W, eso es lo mismo que el conjunto generado solamente por los K vectores. ¿De acuerdo? Observen. Tengo los K vectores, esta igualdad se va a dar sí y solamente si este vector W se puede escribir como una combinación lineal de estos K vectores. ¿De acuerdo? Para nosotros demostrar eso hay que trabajar con una doble inclusión porque estamos igualando conjuntos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que W es la combinación lineal, vamos a trabajar con un conjunto determinado por B sub 1, B sub 2, B sub 3. Vamos a suponer que W es una combinación lineal de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Vamos a probar de que cuando yo uno estos tres vectores con W y forme el conjunto generado, este conjunto generado va a ser igual al conjunto generado solamente por los tres vectores. Bien, para trabajar una igualdad de conjuntos, nosotros trabajamos con la doble inclusión. ¿De acuerdo? Uno está incluido en el otro y el otro está incluido en el primero. Entonces trabajamos por doble inclusión. Ahí. Entonces, vamos a trabajar que vamos a demostrar que este espacio generado está incluido en este otro espacio generado. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un elemento de acá y vamos a demostrar que ese elemento se encuentra acá. De la siguiente forma. Sea U un elemento cualquiera de este espacio generado. Bien. Un elemento cualquiera de este espacio generado. Entonces U se va a poder escribir como la combinación de esos tres elementos, por la definición de espacio generado que nosotros vimos. Es decir, existen tres escalares de tal forma que cuando yo multiplique alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2 más alfa 3 por b sub 3, eso va a ser igual a U, ¿de acuerdo? Acá está U, y eso va a ser igual a la combinación lineal de estos tres vectores. Pero U se puede escribir como esta suma, pero yo puedo agregar 0 por W, ¿verdad? Porque esto es 0. Entonces, al agregar esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el U se escribe como la combinación lineal de B1, B2, B3 y W. Es decir, que U pertenece al conjunto generado por estos cuatro vectores. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe, sí se entiende. ¿Se entiende todo hasta acá? ¿O voy muy rápido? Bien. Vamos a demostrar ahora la otra inclusión, ¿de acuerdo? Voy a demostrar que el conjunto generado por estos cuatro vectores está incluido en el conjunto generado por estos tres vectores. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. Tomar un elemento de acá y demostrar que ese elemento está acá. Entonces, si yo tomo un elemento U que pertenece a este espacio generado, ¿de acuerdo? Por definición de espacio generado, existen cuatro escalares del cuerpo, de tal forma que el U se puede escribir como la combinación lineal. Bien. Pero nosotros sabíamos que el W ya es combinación lineal de los otros tres. Entonces, como el W ya es combinación lineal de los otros tres,
Existen 3 escalares, que lo voy a llamar de forma diferente, alfa 1, beta 1, beta 2 y beta 3 que están en el cuerpo, de tal forma que W se escriba como esta combinación lineal. Entonces, ¿qué hago? Tomo lo de arriba, pero donde está alfa por W, lo reemplazo por esto. ¿Bien? Entonces, luego de reemplazar, voy a tener que U es igual a esto. Lo único que hago después es multiplicar, ¿de acuerdo? Multiplico. Y después de multiplicar, reagrupo. Voy a tener términos que dependen de B1, que sería alfa 1 más alfa 4 por beta 1, más alfa 2 más alfa 4 por beta 2 por V2. Finalmente, alfa 3 más alfa 4 por beta 3 por B sub 3. Bien, entonces, ¿qué acabamos de hacer ahora? Acabo de reescribir el elemento U como una combinación lineal de los 3 vectores. ¿Se entiende? Como una combinación lineal de B1, B2 y B3. Y al poderse escribir U como una combinación lineal de estos 3 vectores, yo afirmo que U se encuentra en el espacio generado por solamente estos 3 vectores. ¿De acuerdo? Entonces, miren, en el ejemplo, no sé si quedó alguna pregunta, alguna duda. Bien, voy a seguir. En el ejemplo 1, en el primer ejemplo, recuerden que nosotros probamos que él era linealmente dependiente. Entonces, como es linealmente dependiente, por la proposición 1 que acabamos de ver, que acabamos de ver un ejemplo, existe al menos uno de ellos, se puede escribir como los otros restantes. Veamos. Si nosotros armamos nuevamente nuestro sistema, ¿de acuerdo? Nuestra combinación lineal y lo igualamos a 0 al vector nulo, vamos a encontrar que infinitas soluciones, porque son LD, y encontramos que el alfa 2 es igual a 3 alfa 3, ¿bien? Y que el alfa 1, voy a anotarlo, alfa sub 2 es 3 veces alfa sub 3, y que el alfa sub 1 es igual a menos 2 alfa sub 3, y alfa sub 3 pertenece a los reales. Esta era nuestra solución, ¿de acuerdo? Por eso era LD. Entonces, supongamos que, por ejemplo, alfa 3 es 1, como dice acá. Si alfa 3 es 1, si alfa 3 es igual a 1, alfa 2 es igual a 3 y alfa 1 es igual a menos 2. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 por V3 igual al nulo? ¿De acuerdo? Voy a tomar este elemento, el tercer elemento, este elemento que está acá, se va a poder escribir como una combinación de los otros. ¿Cómo? De esta forma. El tercer elemento es 2 veces el primer vector menos 3 veces el segundo vector. Bien, entonces, por la segunda parte de la proposición, voy a decir lo siguiente. Como este tercer elemento se escribe como la combinación de estos dos, el conjunto generado por estos tres va a ser simplemente el conjunto generado por estos dos. ¿De acuerdo? Y ahí termina el ejemplo. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a trabajar ahora en los complejos, ¿de acuerdo? Consideramos el conjunto H, bien, como subconjunto de C3 sobre C. Entonces vamos a plantear la ecuación, la combinación lineal. Para esto voy a llamar a 3 escalares, pero observe que como estoy sobre el cuerpo C, estos escalares son complejos, ¿de acuerdo? Entonces,
Vamos a tomar el A y lo multiplicamos por el primer vector, más el B y lo multiplico por el segundo vector y lo igualo al elemento neutro de C3. Este es el elemento neutro de C3. Bien, entonces nuevamente nosotros multiplicamos los escalares con los vectores y luego igualamos primera coordenada con primera coordenada, es decir, acá primero sumo, obviamente, me queda A más B, A menos BI igual a 0, A por I más B igual a 0 y A menos BI igual a 0. Entonces obtenemos este sistema. ¿De acuerdo? La forma matricial va a ser esta. ¿De acuerdo? Entonces trabajo por las operaciones elementales, bien, y obtenemos esta matriz ampliada. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar que el rango de A es 2, perdón, 1, que el rango de la matriz ampliada también es 1, pero la cantidad de incógnitas son 2, por lo tanto van a existir infinitas soluciones, ¿de acuerdo? La matriz escalonada tiene una fila no nula, por lo tanto su rango es 1, mientras que el número de incógnitas es 2, así que no es determinado y por lo tanto el conjunto no es LI, es entonces LD. Entonces, al ser LD, uno de ellos se puede escribir como la combinación lineal de otro. Uno de ellos se puede escribir como la combinación lineal de otro. ¿Y de qué forma? De esta forma, miren. ¿Profe? ¿Sí? O sea que cuando tiene infinitas soluciones no podemos afirmar que es linealmente independiente, porque se puede dar ambos casos. Exactamente. Puede que sean 0 o existen muchas soluciones. Una de ellas va a ser 0, pero existen más soluciones, ¿me entiendes? Y cuando hay solamente una solución, ahí se puede presentar los dos casos, pero en esta que no podemos decir eso. Acá, Sí, cuando tiene infinitas soluciones no podemos afirmar nada. pues, afirmo que es LD, linealmente Ya. independiente. Cuando tú encuentras una única solución y que es la nula, ahí tú me dices que es linealmente independiente. Pero si tú encuentras infinitas soluciones, directamente es linealmente dependiente. Estamos hablando de las soluciones de los escalares. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. ¿De acá qué podemos afirmar? ¿A qué es igual el valor de A? A va a ser igual a menos I por B. Perdón. A va a ser igual a I por B. ¿Bien? Porque se forma A menos I por B. Entonces, tengo esta relación con los escalares. Y B pertenece a C. Bien. Lo único que voy a hacer es acá reemplazar, por ejemplo, usted podría decir, bueno, si B es 1, por ejemplo, si B es 1, tendría usted A por, si B es 1, ¿A cuánto es? Si B es 1, A es igual a I. Entonces tendríamos A, que es I, por 1 y 1, más menos I, 1, menos, igual, podemos observar que menos I, 1, menos I, es igual a menos I por 1 por I por 1. Es decir, el segundo vector se puede escribir como un escalar por el primer vector. Bien. Que es justamente lo que le dicen acá. Pero ojo, que acá nos decían que el cuerpo era C. ¿Qué ocurre si el cuerpo son los reales? ¿Qué va a ocurrir si el cuerpo son los reales? Profe, Uh-huh. me perdí después de escalonar, ¿qué hizo? Acá, ¿Sí? mira, de acá tú que encuentras. De acá tú ya me afirmas directamente que son LD. ¿Es verdad? ¿Sí? Bien, entonces hacer LD, que es lo que estoy afirmando en la hoja siguiente,
recuerdas que la proposición anterior te dice que si son LD, entonces uno de ellos se puede escribir como la combinación del otro. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, escribir uno de estos. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, este elemento como la combinación de este otro? Bueno, para eso usted dice, de acá, de la escalonada, usted obtendría que A menos I por B es igual a 0. ¿Sí? Entonces A es igual a I por B. Si usted toma B como, obviamente B en los complejos. Si usted toma B como 1, si B es 1, A es I. Entonces vamos y reemplazamos acá. ¿De acuerdo? Lo que hice fue reemplazar acá. ¿De acuerdo? Reemplacé. Simplemente hice reemplacé. Y lo que quiero es despejar este elemento, mira. Lo despejo y al despejar simplemente es esto llevarlo al otro extremo. ¿Y qué es lo que estoy afirmando acá? Que el segundo vector se puede escribir como menos i por el primero. El segundo vector, que es v sub 2, por ejemplo, se puede escribir como alfa sub 1 por el primer vector. ¿Me entiende? Y esta es una combinación lineal. V sub 2 acá. Entonces sí me entendió. Sí, profe, gracias. Ok. Siempre que usted tenga LD, va a ser capaz de eliminar uno de ellos para formar el espacio generado. Y eso es muy importante cuando vayamos a trabajar con bases, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros trabajamos sobre los reales, si nosotros hubiésemos trabajado sobre los reales, hubiésemos tenido lo mismo acá, pero ojo, que cuando usted trabaja acá, acá tendría que haber igualado a 0 más i por b. No sé si me entienden. Veamos el ejemplo. Acá, cuando nosotros teníamos a menos i por b, eso se tendría que haber igualado a 0 más i por 0. Acá el menos i por a más b se tendría que igualar también de esa forma. Y acá el a menos i por b igual a 0 más i por 0. Pregunta, ¿cuándo dos complejos son iguales? ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Cuando la parte real es igual a la parte real y cuando la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. De lo primero puedo observar que la parte real es acá a y que la parte real acá es 0. Entonces a es igual a 0. La parte imaginaria es menos b y la parte imaginaria es 0. Por lo tanto, menos b igual a 0. ¿De acuerdo? La parte real acá es b y la parte real acá es 0, entonces b igual a 0. Voy igualando. La parte imaginaria es menos a, la parte imaginaria es 0, ¿de acuerdo? Por último, la parte real es a, la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos b y la parte imaginaria es 0. Entonces, de acá tú puedes decir que A es igual a B y que es igual a 0. Y en este caso sí es LI. Observe, el conjunto H que estamos estudiando en el cuerpo C es LD, pero en el cuerpo R, sobre el cuerpo R, es LI. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Queda todo claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra afirmación acá? Que H sobre C es LD. Pero H sobre R es LI. Bien. Gráficamente, por ejemplo,
gráficamente. Si nosotros estamos en R2, bien, nosotros podemos afirmar que estos dos vectores son LD. Lo pueden ver fácilmente porque el segundo vector es 2 veces el primero. Bien, lo cual implica que B sub 2 es paralelo a B sub 1. Gráficamente estos vectores son paralelos, ¿de acuerdo? Son dos vectores paralelos. El otro lo puedo poner sobrepuesto o simplemente paralelo, ¿de acuerdo? Eso sería gráficamente en R2. En R3, tres vectores son LD si solamente si son coplanares. ¿Qué significa que sean coplanares? ¿Qué significa? Que están en el mismo plano, ¿de acuerdo? Usted va a tener un plano y los vectores van a estar acá, ¿de acuerdo? Bien, si los vectores son coplanares, bueno, acá los tres vectores son coplanares, como pueden observar, por lo tanto son LD. ¿Ustedes saben qué significa esto? Gráficamente, ¿qué significa esto? Perpendicular. ¿El cuál B1 es sería? perpendicular a al producto cruz de B2 con B3. Exactamente. Y eso significa que están que B1, B2 y B3 están en un mismo plano, ¿verdad? Porque imagínense que usted está en este plano y tiene B sub 2 por acá, B sub 2, y por acá está B sub 3. ¿Quién es el elemento del producto cruz? El elemento del producto cruz va a ser uno que sobresale, que es perpendicular a ambos, ¿verdad? Bien, entonces te está diciendo que B1, que el B1 que está acá, en producto punto con este vector en azul, da 0, es decir que el vector 3 tiene que estar acá. Perdón, el vector 1. ¿Sí? Estos tres vectores son no coplanares, por lo tanto son LI, es decir, este producto es diferente de 0. Eso es gráficamente. Trabajando en R2 van a ser paralelos y en R3 van a ser en R2 son linealmente dependientes si son paralelos. En R3 son coplanares, perdón, son LD si son coplanares, ¿de acuerdo? Vamos con otro Profe, ejercicio. en la primera de -4 está bien. Ah, no. ¿Acá cuánto debe ser? -2, ¿verdad? Sí, o cambiar el 4 a positivo. Exactamente. Muchas gracias. Veamos ejemplos entonces. ¿Necesitan ver más ejemplos? No, pero esto que usted hizo está en el archivo igual, o es otro aparte. Este, Sí. esta parte. Esta parte. Que quería explicarles cómo se ve en R2 y en R3. ¿De acuerdo? En conjuntos abstractos como los polinomios, por ejemplo, no podemos trabajarlo gráficamente. Entonces, ¿tienen listado de esto? ¿O aún no? Sí, hay, profe. ¿Sí? ¿Cómo les fue con el horario de consulta, de práctica? ¿Pudieron desarrollar todos los ejercicios? Me salí. ¿Por qué? Es que como que todavía no entiendo bien lo de inicio, entonces quiero estudiarlo bien ahora en la semana de receso y ahí ver la clase de nuevo. Me fui a estudiar. Quizá yo estoy yendo muy rápido. Ustedes me tienen que decir, ¿de acuerdo? Yo hablo y hablo, entonces como ustedes no me dicen, profesora, explíqueme aquí, entonces yo sigo.
Ustedes tienen que pararme cuando dice profesora, por favor, pare. Por ejemplo, la clase de hoy día, ¿se entendió todo o van a volver a ver el video? No, esto está más piola. Es que es como un poco relacionado a lo que ya vimos. Sí, porque acá solamente una sola definición la que hemos visto hoy día, ¿verdad? Sí. Veamos un Al me- ejemplo. ¿Sí? Yo solo Que veré a la... mí me pasa lo mismo que él, como que si bien no va así como demasiado rápido la clase, como que igual tengo que volver a verla como para que se quede ahí grabado todo en mi ok. cerebro. Ok. Yo solo veré el apunte para escribir, dice Cristian. Profe, ¿Sí? el problema es que como parece que yo lo van a empezar a dar la clase, no se va a guardar en Teams. Ya te voy a tener que descargarlo, ¿verdad? O sea, si es que podría, no sé, subirlo al canal de YouTube para después poder verla más adelante. Sí. La clase pasada de igual forma la subió a YouTube. Ah, vale, Sí. gracias. Esta igual al parecer la voy a tener que subir. Bien. Veamos ejercicios entonces. No sé si quieren ver ejercicios de esto o si les quedó duda con los temas pasados. Ustedes me dicen. Yo tenía preparado este ejercicio, pero antes de ese quiero ver uno más simple. Veamos qué tengo por acá. Por ejemplo, si yo le digo lo siguiente, si U sub 1 es igual a 1, 2, menos 3 y 1, V es igual a 3, 7,1, 2, menos 2, y W es igual a 1, 3, 7, menos 4. Determine si son LD o LI. Bien, determinen ustedes si son LD o LI. Déjenme 1, 2, menos 3, 1, 3, 7, 1, menos 2, 1, 3, 7, menos 4. ¿Qué tienen que hacer para determinar si son LI o LD? Resolver como un sistema de matrices. Pero antes de eso, ¿qué tiene que decir usted? Igual a ¿qué homogéneo? ¿No? Igualarnos al nulo. ¿Pero quién? ¿Qué se hace primero? Escalonar con la empleada, no sé. No, hay algo que tenemos que hacer antes. Determinar los Multiplicar. escalares. ¿Multiplicar qué cosa? Por un escalar. Lo que dijo el compañero que es como multiplicar Determinar por una escalada arbitraria. los escalares. Eso. Sí. Dice su compañero, dar escalares arbitrarios pertenecientes al cuerpo igualar al nulo. Muy bien. Entonces usted dice lo siguiente, va a decir, va a depender los escalares de la cantidad de vectores que tenga. Tenemos 3, entonces sea, por ejemplo, alfa, beta y tita, elementos que se encuentran en R, tal que alfa por 1 más beta
por V más tita por W es igual ¿a quién? Al elemento neutro del espacio en el cual estamos trabajando. Recuerden que acá el espacio V grande es R4 y que el cuerpo es los reales. ¿Bien? Entonces acá tengo que igualar ¿a cuánto? Al elemento neutro de R4. Entonces alfa por 1, 2, menos 3, 1, más beta por 3, 7, 1, menos 2, más tita por 1, 3, 7, menos 4, igual, ¿quién es el elemento neutro en esta parte? 0, 0, 0 y 0. ¿Bien? ¿Se entendió? Armo la combinación lineal, eso es lo que usted tiene que decir. Cuando le pregunten, ¿qué se hace primero? Se forma una combinación lineal. Esto que está acá es combinación lineal. ¿Y a quién se va a igualar? Elemento neutro de V, del espacio. De esto, usted me podría decir, bueno, entonces, de esto obtengo alfa más 3 beta más tita igual a 0, 2 alfa más 7 beta más 3 tita igual a 0, menos 3 alfa más beta más 7 tita igual a 0, finalmente alfa menos 2 beta menos 4 tita igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o profe. no? Sí, profe. Ok. Entonces esto se puede escribir como un sistema matricial de la siguiente forma. 1, 3, 1, 2, 7, 3, menos 3, 1, 7 y 1, menos 2, menos 4. Multiplicado por alfa, beta y tita e igualado al vector columna que observa. ¿Bien? Sí. ¿Qué se hace luego? Escalonar la matriz. Bien. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Saber el valor de los escalares Bien. y Entonces saber si vamos. es determinado o indeterminado. Y así se llega a lo de linealmente dependiente e independiente. Ok. Traten de trabajar ustedes la matriz. Para ver cuánto les da.
Bien. ¿Qué hicieron primero? ¿Qué es lo que hicieron primero? Le quedó L y su compañera. Yerko, y le quedó una matriz triangular de rango, veamos. Yerko, ¿nos podría decir cuánto le quedó? Rango 3. Ya, ¿cuánto le quedó finalmente la matriz? 131, 1, 3, 1, 011, 0, 1, 1. 0010 y 0. Pero no estoy 100% seguro si está correcto, bro. ¿Por qué? No, porque me puedo haber equivocado. ¿Alguien más lo hizo? ¿Nadie más lo hizo? Bien. Vamos a confiar entonces. ¿Qué podemos afirmar de esto? Vemos que el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz A, y esto es igual a 3, y esto es igual al número de incógnitas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Existe única solución y es la solución nula. Es decir, que alfa es igual a beta, es igual a tita y es igual a 0. De esto afirmamos que el conjunto, o que V1, perdón, uso 1, V y W son linealmente independientes. ¿De acuerdo? ¿Con qué programa trabajan ustedes para cuando quieren calcular sistemas de este tipo? ¿Trabajan con algún programa de internet, un Wolfram o con alguna calculadora de matrices? Lo voy a probar, profe, se me fue, con Symbolab. Ok. Mi cabeza. Bien. Porque esto de sistemas ustedes ya lo vieron en un curso anterior, ¿verdad? Bueno. Vamos con este ejercicio ahora. Dado el conjunto que observan Profe, ahí. Sí. ¿puedo volver un segundito? Es que estaba terminando de copiar. Por favor. ¿Se ve ahí? Sí, Esto es verificar. Bien.
Creo que el rango es 2, profe. ¿Cómo? Es que creo que el rango es 2. Me equivoqué en ¿Acá? algo. Sí. ¿Alguien más lo hizo? Yo lo hice, profe, y me dio el rango 2 igual. Ok. El 10, ese no me dio 0. La Me hice, dieron las dos profe. últimas filas nulas. ¿Aquí? ¿0 Sí. entonces? Ok. 0. El rango acá es Ah, sí, se me fue a restar ese. 2. 2. Esto es diferente de 3. Por lo tanto, no existe única solución. Bien. Por lo tanto, no existe única solución. Entonces, no puedo firmar esto. Bien. Por lo tanto, U1, V y W son LD. Son linealmente dependientes. A todos, los que trabajaron les quedó esto mismo. ¿Qué podríamos afirmar de acá, del sistema? ¿A qué será igual, por ejemplo, beta? De esta... ¿A menos 1? Beta es menos zeta, algo así. Muy bien. Por lo tanto, alfa es... Es menos 2 beta. Menos o más 2 beta. Menos o más. ¿Quién da más? Más. Más. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Menos tita. Menos 3 tita más tita, menos 2 tita, pasa al otro 2 tita. Muy bien. ¿Y tita dónde pertenece? A los reales, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que yo quiero es escribir uno dependiendo del otro y así poderlo eliminar. Bien. Entonces voy a llamar a esto mismo. Voy a llamar a esto en otra hoja. Y voy a reemplazar. Entonces usted dice de... ¿Cuánto era alfa 1? Ay, alfa 1. ¿Cuánto era alfa? ¿Cuánto era el valor de alfa? 2 beta tita. Ya. Vamos a suponer que tita es 1. Bien, si tita es 1, ¿qué obtenemos? Y Alfa es 2. si tita es igual a 1, alfa es 2 y beta es menos 1. Menos 1. Muy bien, reemplazo entonces acá. Nos queda 2 veces 1, 2 menos 3, 1. Menos 3, 7, 1 menos 2. Y tita, 1. Más 1, 3, 7, menos 4, igual a 0, 0, 0, 0. Bien.
voy a quedarme con este vector, ¿de acuerdo? Sí, Cristian, se puede suponer con cualquier número, ¿bien? Lo importante es que despejemos uno de los tres vectores, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, yo podría despejar este, podría despejar este o podría despejar este. Obviamente que no puede ser cualquiera. El 0 no, porque si no nos quedaría todo 0, ¿de acuerdo? Cualquiera excepto el 0. Entonces, nosotros obtenemos que 1, 3, 7 menos 4 es igual a menos 2, 1, 2, menos 3, 1, más 1 por 3, 7, 1 menos 2. Bien, ¿se acuerdan quién era este? ¿Se acuerdan quién era ese vector? El nombre que le habíamos dado a este era W, esta era U, ¿sí? U sub 1, y este era B. Un escalar, y este un escalar, usted se puede dar cuenta que el W se escribió como una combinación lineal de U sub 1 y V. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Por proposición, usted me va a afirmar lo siguiente, que el generado por estos dos vectores, bien, o mejor dicho, el generado por los tres vectores, U sub 1, V y W, se puede escribir como simplemente el generado de estos dos. Bien, y nos quedamos con esto. ¿Se entendió? Esto es por la proposición. Necesito saber si esto lo entendieron bien porque esto es muy importante. Porque después vamos a necesitar eliminar elementos que se puede escribir como la combinación de los otros para trabajar con bases. Profe, yo podría elegir cualquiera, ¿cierto? ¿Sí? Es por eso que cuando ustedes tengan certamen no todos van a tener la misma respuesta. Bien. Bueno, si todos tienen la misma respuesta porque todos pensaron igual o porque todos se copiaron. Pero, por ejemplo, acá su compañero puede haber dicho, bueno, quiero que tita sea 3, por ejemplo. O 5. Y ahí cambia los valores de alfa, beta. Y si su compañero dice, no quiero despejar el último, quiero despejar el primero, por ejemplo. Quiero despejar el primer vector. Él hubiese podido escribir este primer vector como la combinación de los otros dos. Y así él haberse quedado, por ejemplo, acá con... si hubiese quedado con U sub 1 y con... ¿sí? Y con U sub 1 y con W, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo importante es hacer más pequeño nuestro espacio generado. Miren, de 3 pasamos a 2. Y después vamos a ver que si el espacio generador es LI, se convierte en una base del subespacio con el cual estamos trabajando. Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, que es después del receso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Profe? Sí. Tengo una duda con la combinación lineal. Ya. Yo, o sea, puede haber, por ejemplo, despejado, no sé, 3, 7, 1, menos 2. Sí, al otro extremo. Y ese hubiese sido valor de W, ¿no? Y ese sería una combinación del otro dos. Es que recuerda que este era, creo que era U. B, era B. Este es B. Tú dices, por ejemplo, acá, si despejas este, entonces tú dices, me queda 3, 7, 1, menos 2, y te hubiese quedado como 2 por 1. Déjame hacer más pequeño esto. Esto te hubiese quedado como 2, 1, 2, menos 3, 1.
Bien, más 1, 3, 7 menos 4. 1, 3, 7 menos 4. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cómo se llamaba este vector? V. Este vector era U sub 1 y este vector era el doble V. Bien, entonces ahí tú puedes decirme también, ahí tú también me puedes afirmar que el generado por U1, V y W es simplemente el generado por ¿quién? Por U1 y W. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y si otro compañero o compañera, por ejemplo, quiere sacar la otra, va a encontrar también. Pero lo importante es que este, al ser generado por esto, es lo mismo que generado por esto. ¿Se acuerdan de nosotros que clase pasada, que en una clase yo les pedí, a ver si lo tengo por acá. Acá, ¿se acuerdan cuando yo les di dos vectores? Y les dije que demuestren que estos dos vectores generan un espacio que coincide con lo que generan estos dos vectores. Y generan este espacio. Entonces algo así ocurre acá. Pero lo importante es que hemos pasado de 2, de 3 a simplemente 2 vectores que generan el mismo espacio que los 3. Como pueden ver, puede ser diferente U1 con V, U1 con W, y puede que también pueda reescribir B con W. Bien. Sigamos con otro ejercicio, ¿o están cansados? ¿Seguimos? ¿O no? Sí, profe, sigamos. Sí, muy bien. Entonces, miren, dado el conjunto que pueden observar ustedes acá, dice, obtener el valor de K de tal forma que B sea LD. LD. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar nosotros? Vamos a decir, bueno, sea, usted parta siempre, o diga, formaremos una combinación lineal con los elementos de B y la igualaremos al elemento neutro del espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. Bien, entonces, para eso, usted dice sea alfa, beta, tita, tal que alfa por k menos 5 por x cuadrado más x más beta por 2x cuadrado menos 2x más 3 más tita por 2x cuadrado más 3x menos 3 es igual, voy a escribir por ahora 0, ¿bien? O simplemente el elemento neutro. Bueno, ahí se me va a confundir con lo otro, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande y más oculto. Bien, de los polinomios. Bien, entonces lo que usted empieza a hacer, bueno, vamos a empezar a multiplicar los escalares por los polinomios, por los vectores, y vamos a obtener lo siguiente. Alfa por k menos 5 más 2 beta más 2 tita por x cuadrado más alfa menos 2 beta más 3 tita por x más 3 beta menos 3 tita por nada, por un 1. Igual, y acá escribo 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Estamos todos ok? ¿Vamos bien o no?
Sí. ¿Sí? ¿Se entendió que aquí multipliqué y agrupé? No sé si me habrá confundido en algo. Si me confundí en algo me avisan, por favor. Alfa menos beta, más 3 tita, 0, 3 beta. Perfecto. Entonces formamos nuestro sistema. No nos olvidemos de estos símbolos que son de la implicancia. Y acá yo puedo decir que alfa por k menos 5 más 2 beta más 2 tita es 0. Alfa menos 2 beta más 3 tita es igual a 0. Y que 3 alfa, no, ¿verdad? Menos 3 tita es igual a 0. Esto implica que nos queda la siguiente forma. Nos queda k menos 5, 2 y 2. 1, menos 2 y 3. 0, 3 y menos 3. Multiplicado por alfa, beta, tita, igual a... Bien. Pregunta. ¿Cuándo será LD? Si ustedes se acuerdan, si existe única solución, es LI. Caso contrario, es LD. ¿Cuándo este sistema que está acá tiene única solución? Cuando el rango de la empleada es igual al número de incógnitas. Exactamente. ¿Hay otra forma de saberla cuando existe una única solución? Cuando el determinante de esta matriz es... ¿Es cuánto? 0. Diferente de 0. Bien. Si el determinante de A es diferente de 0, entonces existe una única solución y es alfa igual a beta igual a tita igual a 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre si el determinante de A es igual a 0? ¿O qué ocurre en caso contrario? Ah, profe, ¿eso es por lo del homogéneo? Exactamente. De que es como si el determinante es distinto a 0 es porque la fila incógnita era 0. Exacto. ¿No? La fila incógnita no, la fila de esta. Esta eran todas 0. ¿Vamos bien? Si el determinante fuese diferente de 0, entonces existe una única solución y es esta, y entonces yo podría decir que es LI. Pero nosotros, ¿qué necesitamos acá, jóvenes? Nosotros necesitamos que sea LD, por lo tanto tiene que ocurrir lo contrario, que el determinante de esto sea 0. ¿Sí? ¿De qué otra forma ustedes lo trabajarían? Yo estoy dando una opción de desarrollo. Alguien me podrá decir, profesora, voy a trabajar con la matriz ampliada, tratar de eliminar y finalmente ver el rango también. Pero esta es otra forma, ¿de acuerdo? Voy a proceder a calcular el determinante de A, que es menos 3 por el determinante de K menos 5. 1, 2, 3. Profe, ¿Sí? creo que no se puede, pero si yo hago intento escalonar y dejo una fila con 2 ceros y después trabajo con sistemas de ecuaciones, eso no se puede hacer, ¿verdad?
Sí, pero lo importante es que acá te existan infinitas soluciones, ¿me entiendes? Entonces es lo mejor tratar de dejarla como escalonada, pero cuando tú trabajes con escalonada te va a quedar algún término que dependa de K. Bien, y por ejemplo, para que este sistema tenga infinitas soluciones, tiene que tener una fila al menos llena de ceros. Entonces tú vas a ir escalonando acá, y por ejemplo, quizá esta quieres que se llene de cero, entonces si acá te queda algo dependiendo de K, lo igualas a cero. ¿Me entiendes? ¿O no? Vamos a hacer las dos Sí. formas, ¿sí? Estoy calculando el determinante por definición, ¿de acuerdo? ¿Se entiende lo que hice ahí abajito o no? ¿Se entiende? Es signo más, menos, más. Elegí la fila que tiene un 0, entonces trabajé con este término primero, eliminé fila, columna y me queda el determinante de K-5, 1, 2 y 3. Luego me voy acá, menos 3, elimino fila, columna y me queda K-5, 2, 1 y menos 2. Y eso es igual a menos 3 veces determinante 3 por K-5, menos 2, menos 3 veces menos 2 por K-5, menos 2. ¿Ok? Esto nos va a quedar menos 3, 3K, menos 17, menos 3 veces menos 2K más 8. Bien. Menos 2K, nos queda 10, menos 2, 8. Bien. Esto es menos 9K menos 51 más 51 más 6K menos 24. Y esto es igual a menos 3K menos 3K más 27. Bien, ¿se entendió lo que hice? Se entendió. ¿Qué ocurre si K es 9? Si K es 9 es LD. Muy bien. Y así termina el ejercicio. Pregunta, ¿alguien lo puede trabajar de forma escalonada? Claro que sí. Vamos a tener que tomar esta matriz, que es K-5, 2, 2. ¿Tienen clase luego? No, ¿Y antes de mi clase tienen clase? sí, cálculo 2. ¿Y cómo les vaya? ¿En qué van? Integrales definidas. Integrales. ¿Todos ya vieron todos los métodos de integrar? Hoy día vimos el teorema fundamental. Ah, ustedes ya pasaron todos los métodos.
No sé si ustedes lo quieren hacer en casa esto y después me preguntan por el chat o lo hacemos ahora, dado que ya terminó la hora. Yo le pregunto por el chat, profe. Ok, bien. ¿Podrían pausar la grabación?